Ok. Ruth capítulo 4 dice así. Dice, Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Ahí estamos en el verso 4. Y solo para explicarles un poquito qué está pasando aquí, recuerdan que Ruth se queda viuda. Ruth es una extranjera de Moab, pero llega pues a refugiarse a Israel, a las manos de Dios. Y en Israel hay una ley donde si tú quedas viuda, para poder preservar el nombre de tu esposo, para que se preserve tu familia, el hermano de tu esposo o sus parientes tenían la obligación moral de redimirte. O sea, de casarse contigo y darte un hijo para que ese hijo fuera heredero, pero que fuera heredero de tu esposo difunto. O sea, que ese hijo en sí se tomaría en cuenta ese primer hijo como hijo del esposo que murió. Entonces, así el esposo que murió pudiera tener una descendencia y su nombre no fuera olvidado. Para los israelitas era muy importante que su nombre no fuera olvidado, que poder tener una herencia. Es por eso que recuerdas que Saúl le suplica a David que se acuerde de su familia, o sea, que no vaya a borrarlos, ¿no? Y entonces David promete que se va a acordar de su familia y lo hace. Efectivamente se acuerda de todos los herederos de Saúl cuando él llegó al trono. Entonces, para un israelita era muy importante que su nombre no fuera olvidado. Para Dios también era importante que las personas tuvieran otra oportunidad, que aun cuando las mujeres quedaran viudas, no quedaran desamparadas, sino que tuvieran una especie de protección para que, dada esta situación, ellas pudieran tener un sustento, tener a un hombre en sus vidas y poder seguir perpetuando la bendición de su familia. Entonces, eso es lo que está pasando. Ruth está viuda, va a buscar a Booz para que la redima. Booz en su, siendo un hombre justo, dice, bueno, no me corresponde a mí, hay un pariente más cercano, voy a hablar con él. Y dice que lo va a buscar, se sientan a la puerta de la ciudad, y en la puerta de la ciudad era donde se hacían las transacciones comerciales. Entonces, ahí era donde se hacía el negocio. Entonces, ahí llaman a testigos para que sepan lo que está pasando. Y, por ejemplo, aquí entra no solo la cuestión de Ruth, sino un terreno, el terreno de Elimelec, que era el esposo de Noemí. Y entonces le dice Booz a este pariente que este terreno está disponible. O sea, el terreno iba a ser de la persona que se casara con Ruth. Pero esto no lo sabía todavía este hombre, así que él dice, bueno, pues denme el terreno, me lo quedo. Pero venía con premio, ¿verdad? El verso 5, entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces es lo que acabo de explicarte, ¿no? Que se preserve el nombre de su esposo y que la tierra quede en manos de su familia, ¿no? Que nadie se la quite. El verso 6 dice, entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia.
redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. Entonces Booz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Déjenme platicarles un poquito por qué les dan esta bendición. Justamente le dice que sean los descendientes de esta joven como los descendientes de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá, porque justamente Tamar fue un caso similar. Tamar queda viuda, el hermano de su esposo, que era hijo de Judá, no quiso redimirla, y entonces Dios, por este hombre no querer redimirla, dice la Biblia que Dios le quita la vida. Y entonces esta mujer pues ya no tenía más opciones más que el hijo menor, pero era muy chico. Entonces todavía no podía casarse con ella. Así que por ahí esta mujer, Tamar, trama algo, se hace pasar por prostituta para acostarse con Judá. Fíjate qué historia, Se hace pasar por prostituta para engañar a Judá, acostarse con él. Judá no se da cuenta y entonces queda embarazada y al final sale un descendiente de esta línea que es Fares. Y de Fares viene toda la descendencia de Booz que ahorita vamos a ver. Y dice el verso 13, así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Ahí les leo la genealogía, chequen. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, Boz fue el padre de Obed, es la historia de ahorita. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Y así acaba esta historia con un final, la verdad, inesperado, porque en medio de esta historia te das cuenta que todo acaba en la genealogía de David. O sea, todo este tiempo estuvimos hablando de la familia de David. Y es una bendición por eso muy grande toda esta historia. Ahora, vamos a platicar un poquito de la historia y quiero así como que puntualizar algunas cosas. ¿Recuerdas cómo comenzó el libro de Ruth? Cómo comenzó con una mujer que perdió todo, que estaba muy amargada, que estaba incluso pensando que Dios estaba en contra de ella. Decía ella que la mano de Dios estaba en su contra.
decía ella que Dios le había hecho la vida amarga. Y entonces, cuando llega a Israel, ella pide que no la llamen Noemí, sino pide que la llamen Mara, porque que significa pues amargura. Entonces, ella estaba amargada. O sea, tenemos en la historia a una mujer que perdió a su esposo y a sus hijos, que le ha ido muy mal en la vida, que si recuerdas empieza con una hambruna que hace que ella se tenga que ir con su familia a las tierras de Moab, abandonar Belén. Entonces, desde ahí empieza su trágica historia, esta triste historia, y se mueren toda su familia, se queda con sus nueras. Está tan amargada que le pide a sus nueras que la dejen sola. Es como esta amargura que te hace alejar a la gente de ti, esta amargura en la que no permites que nadie se compadezca de ti, en la que no permites que nadie te ayude, no permites que nadie cuide de ti, no quieres recibir ayuda porque estás amargado. Entonces, si tantito alguien quiere ayudarte, si tantito alguien quiere apoyarte emocionalmente, si tantito alguien quiere ayudarte en tu dolor, tú no lo permites porque la amargura hace que tú abraces tu dolor y que te aferres a él. Si tantito alguien quiere aliviar tu dolor, es como un ídolo que ya tienes tú, porque te has refugiado en tu amargura y no quieres que nadie se meta con ella, no quieres que nadie sane esa herida. Entonces, al final, a veces la amargura es tan fea que no permitimos la cura. La amargura es este estado emocional en el que no vamos a permitir la cura, en el que no vamos a admitir palabras de ánimo, en el que no vamos a admitir amor, en el que vamos a alejar a las personas de nosotros. Esa es la historia de Noemí cuando empieza el libro de Ruth. O sea, una persona así, que aleja a las personas de sí, que les dice a sus nueras, váyanse, déjenme sola, así como que, así en su tragedia, quiere sufrir, quiere saborear su dolor, quiere, o sea, de verdad estar sola. Esa es una mujer amargada, una persona amargada no quiere a nadie cerca. Pero al final la historia contiene este ingrediente que empieza a ser la palabra principal aquí en el libro de Ruth. Yo diría que la palabra central es redención. Y empieza a tener este ingrediente de redención la historia de Noemí. Primero con una nuera que, a pesar de la amargura, a pesar de que Noemí en realidad era esta persona difícil, esta persona muy triste, que las echaba de sí, Noemí se aferró y le dijo, no me voy, aquí me voy a quedar y a donde tú vayas yo iré. Era como una advertencia, y era como de, tú estás aferrada a tu dolor, pues yo estoy aferrada a ayudarte en tu dolor y a apoyarte en tu dolor y a no dejarte sola. Entonces empieza a tener un ingrediente de redención aquí, la historia de Noemí. Y más es cuando llegan a Israel, y entonces es cuando ves todavía más la amargura de Noemí, de cómo ella empieza a alejar a las personas, les dicen, llámenme Mara, llámenme amarga, o sea, échenle sal a la herida. Entonces, todo empieza a cambiar cuando Ruth toma la decisión de ir a este campo donde Boaz es el dueño y donde él es un pariente, y resulta coincidentemente que él es una oportunidad para que sus vidas cambien. Y él es un pariente que puede redimir a Ruth, casarse con ella, darle descendencia y que toda su historia cambie. Ahora, esta palabra redención la busqué en el diccionario y checa lo que significa redención. Redención significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. También es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Eso es redención. Redención es salvar, redención es recuperar lo que estaba perdido, sanar lo que estaba roto, traer libertad a algo que estaba cautivo.
es poder convertir una historia rota en una nueva historia. Redención es convertir una historia rota en una nueva historia. Y en la ley de Dios, por eso estaba esta ley de redención. O sea, donde si tú quedabas viuda, tenías esta historia rota, tuvieras una especie de garantía de que tu historia rota no iba a acabar rota, de que tu historia rota iba a tener un final feliz. Redención. Redención. No dejen a las personas rotas. Redención. No dejen a las personas caídas en el suelo. Redención. No dejen a los que se han perdido lejos. Redención. Al final Cristo es nuestro Redentor. Cuando estábamos perdidos, caídos, lejos, rotos, Él nos sanó, Él nos redimió. Él compró nuestra libertad con precio de sangre y Él hizo que de nuestra historia rota nos transformó y ahora tenemos una nueva historia. Esa es la historia de Ruth. De eso se trata el libro de Ruth, de cómo una historia rota puede acabar, una Noemí rota, amargada, puede acabar con un bebé así abrazado a su pecho, con gente alrededor bendiciéndola, con gente alrededor diciéndole así de, oh, ahora eres afortunada. O sea, cómo redención te pasa de no importa cómo fue tu vida, no importa lo mal que te fue en la vida, no importa las situaciones penosas o el dolor que atravesaste, cuando Dios te redime, entonces tu historia va a dar un giro inesperado y vas a acabar en una nueva historia y vas a tener otro final. Entonces me gusta mucho el libro de Ruth. La verdad es que está muy corto. Si tú lo lees así de corrido, o sea, yo cuando recién lo leí y por eso decidí que lo estudiáramos, o sea, lo leí hace poquito, otra vez, y la verdad acabé llorando. O sea, cuando dice, y entonces Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre de David, yo así de, ¡ah! Y la verdad es que te golpea muchísimo porque dices, ¿cómo de una historia así, tan mal, tan rota, puede surgir algo tan bueno? Tan bueno como de que de David viene el mismo Jesús, nuestro Redentor final. O sea, como de una historia tan simple como de 3 viudas en un pueblo extranjero, totalmente desamparadas y amargadas, pueden acabar con un final feliz, con un hijo que llegaría a ser de la línea de donde vendría el Redentor de todo el mundo. Es impresionante. Y a mí me gusta mucho la ley, o sea, me gusta mucho meditar en la ley, porque me habla del corazón de Dios, que no nos quiere dejar desamparados. Y entonces en la ley estaba esta garantía de, hey, háganse cargo de las historias rotas, háganse cargo de las viudas, no las dejen desamparadas, rediman, sean redentores, conviértanse en redentores. Al final Jesús es nuestro Redentor también, y ahora Él nos deja como iglesia esta misma ley, la ley de Cristo, la ley de reconciliar al mundo con Dios, la ley de amar, la ley de no dejar al caído en el suelo, la ley de sanar las heridas, la ley de levantar a los que están en el suelo, la ley de convertir historias rotas en historias de redención con un final feliz. Nos deja la ley de amar al perdido para que sea reconciliado con Dios. Ahora nosotros sí tenemos un Redentor en Jesús, pero también nosotros somos como vos, actuamos como redentores, reconciliadores. Vamos al mundo, reconciliando al mundo con Dios a través del mensaje de esperanza del Evangelio, que nos dice, aunque tu historia comenzó mal, puede terminar bien. Aunque tu historia está así de rota, Dios la puede componer y la puede transformar en una historia que nunca pensaste. Y en la ley de Dios estaba esta garantía de que siempre hubiera redentor. Y en esta historia de Ruth, vos es este redentor que llega a la historia rota de Noemí y de Ruth para darle un final feliz. La verdad es que este libro de Ruth es como de un cuento, o sea, acaba en un final muy, muy feliz. Entonces quiero decirte algo, hablar a tu corazón. No hay historia rota que Dios no pueda redimir. No hay historia rota que Dios no pueda usar para su gloria.
¿Tú piensas que tu vida es un caos? ¿Tú piensas que tu historia es un caos? ¿Qué puede hacer Dios con una historia como la tuya? Espérate a ver. En serio, espérate a ver. Dios puede convertir el caos en orden. Puede convertir el caos en gloria. Lo hizo en Génesis, en el Edén. Convirtió el caos y el desorden en un jardín hermoso. ¿Sí? Dios puede convertir las cenizas en gloria. Dios puede convertir lo que perdiste en algo hermoso. Nada de lo que perdiste, nada de lo que tú crees que rompió tu corazón o rompió tu vida o rompió tus sueños, nada de eso que te pasó va a impedir que la redención que Dios va a ejecutar en tu vida te lleve al propósito que Él tiene para ti. No va a impedir. Tu historia no es un estorbo para la redención de Dios. Tu historia no es un estorbo para Dios glorificarse en ti. Así que no hay historia rota que Dios no pueda redimir. Ahora, nadie viene a Dios con una historia impecable, ¿no? Todos venimos con historias rotas y Él nos redime. Esa es la diferencia. Él le da este giro a nuestra vida y de lo que eran cenizas, de lo que eran penas, de lo que eran oscuridad, pecado, surge vida, surge alegría otra vez, y ese es Dios. Entonces el libro de Ruth es el corazón de Dios. ¿Te acuerdas que el libro de Ruth no hay apariciones angelicales, no hay ni siquiera oración? O sea, está implícito quizá, pero no se dice que oraron, no se dice que Dios les habló. O sea, no está Dios, pero está ahí Dios. En medio de todos los sucesos de redención, ahí está Dios operando para que estas historias tan tristes puedan acabar con un final feliz. Me gusta mucho que Ruth, dice la Biblia aquí, que ella se vino a refugiar bajo las alas del Dios de Israel. Y miren lo que el Dios de Israel puede hacer con aquellos que se refugian en Él. No basta con decir, ok, tengo una historia rota y esperar a que Dios se mueva y esperar a que Dios haga algo. No, tienes que venir y refugiarte en Dios. Venir y esperar en Él. Venir y decirle, Dios, sé mi redentor. Redime esta historia rota. El Salmo 34 lo dice así, fíjate. Verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y vean cómo termina esta historia de redención. Así, realmente es así de qué alegría para los que se refugian en Él. Verso 14 me gusta mucho. Dice, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor. O sea, esta historia empezó en tragedia y terminó en alabanza. Terminó en gratitud a Dios. Esto me encanta porque es súper cierto, es súper cierto. Ay, Dios, es súper cierto. Es súper cierto porque cuando tú te refugias en Dios, todas las tragedias van a terminar en alabanza, en gratitud, en gozo en tu corazón. Y me encanta que dice, aquí alabado sea el Señor, te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, y sí que lo fue. Y fíjate que le dice, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Cuando le dice Él restaure tu juventud, es como que la están bendiciendo estas palabras y es una bendición de Dios de todo lo que la amargura te envejeció, todo lo que la amargura envejeció tu alma, envejeció tu cuerpo, porque la amargura envejece, ¿no? Dice ahora que el Señor con esta bendición te devuelva tu juventud, te devuelva tus fuerzas, que seas otra vez, que te vuelva al punto donde estabas cuando lo perdiste todo, que te vuelva al punto de volver a empezar. Le están bendiciendo de ahora puedes volver a empezar, ahora empieza una nueva vida para ti, y eso es Jesús para nosotros, que cuando viene a nosotros dice que volvemos a nacer, nos restaura al punto. Él no toma historias rotas y las compone, sino que Él toma historias rotas y hace otra historia, una nueva historia, una nueva vida.
no las resana, sino que es otra vida, es otra historia. Somos nuevos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, por eso dice las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. No somos una combinación de nuestro pasado con nuestro presente, somos solamente nuestro presente, somos solamente lo que Jesús dice que somos hoy, lo que Jesús está haciendo hoy en nosotros. El pasado y todo lo que vivimos no interfiere, todo lo roto del pasado no interfiere en la redención que Jesús lleva a cabo en una persona que Él salva. Por eso, por más que una persona pueda sentarse y decir es que mira, te voy a platicar, yo en mi niñez pasó esto, o yo crecí sin padre, o mi mamá aquello, o yo fui maltratado, o yo fui abusado, o yo sufrí bullying, o nadie me quería, o todo el tiempo me rechazaron, perdí a un familiar, perdí a un ser querido, pasé por estas situaciones, mi familia se rompió. O sea, tú cuéntale la historia que quieras, y es como la historia de Ruth, es muy trágica, ok. Pero cuando Jesús interviene en la historia y nos redime, una nueva vida ha comenzado. Así que ya no es trascendente los traumas de la niñez. Ya no es trascendente cómo crecimos, quién fue nuestro padre, nuestra madre, cómo nos educaron, a qué escuela fuimos, qué experiencias vivimos, las pérdidas, los fracasos. Porque redención, recuerda, redención es recuperar lo que se perdió. Redención es liberar de lo que estaba cautivo. Redención es trasladarte prácticamente de la muerte a la vida. Entonces, cuando somos redimidos por Jesús, el pasado ya no importa. El pasado ya no pesa. El pasado ya no pesa. Tenemos un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo futuro en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y entonces dice aquí que este niño restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. O sea, ese es Cristo. Nos da una nueva vida y promete estar con nosotros hasta el fin. Promete estar cuidando de nosotros hasta el fin. Dice, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Ay, Dios, esto es bien fuerte porque Noemí estaba amargada porque perdió a sus hijos, pero no atinaba en ver que Ruth era mejor que 7 hijos. Y a veces la amargura no nos deja ver la manera en que Dios nos está bendiciendo con personas a nuestro alrededor. Y nos aferramos es que yo quiero esto, es que yo quiero que Dios me bendiga así y que me bendiga así. Y a veces los medios que Dios está usando para bendecirte los rechazas. Y a veces las formas en las que Dios te está diciendo aquí estoy contigo, no las agradeces. Y Ruth no se había dado cuenta de que aunque Dios le quitó a los 3 hombres de su familia, le dio a una mujer, dice que la trató mejor que 7 hijos. O sea, le dio a una persona que fue, no solo llenó el espacio de lo que perdió, sino que fue más allá de lo que perdió. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos da más allá de lo que perdimos. Nos da el doble de lo que perdimos. Así que quiero que mires bien a tu alrededor. Si hay roots a tu alrededor. Si hay personas a tu alrededor. Si hay bendiciones a tu alrededor que todavía no te has dado cuenta que están. Todavía no has agradecido. Porque a lo mejor te estás enfocando en lo que perdiste y no te estás dando cuenta de lo que tienes hoy. Y si es así, es tiempo de arrepentirse delante de Dios y de decirle a Dios gracias por estas bendiciones que tengo. No voy a seguir amargándome por lo que perdí, mejor voy a agradecer por lo que hoy tengo, porque es muy bueno. Porque en lo que hoy tengo y en lo que hoy tú me das, puedo ver tu mano, puedo ver tu protección. Así que mira, por más abandonado que te sientas o solo que te sientas,
Dios no te ha abandonado y Dios no te ha dejado solo. Ruth se sintió abandonada, se sintió desamparada, sintió que Dios la había abandonado y la verdad es que no era cierto. No era cierto nada de eso. No era cierto que Dios estaba en su contra, no era cierto que Dios le había amargado la vida. Ella se había amargado por dejar de ver las bendiciones de Dios a su alrededor en la vida de Ruth. Así que yo te digo algo, Dios no te ha abandonado, solo que a veces no estamos despiertos para verlo, solo que a veces no nos damos cuenta. Dios te ha bendecido de muchas formas, hay personas, hay bendiciones a tu alrededor que te lanzan este mensaje de Dios detrás de ellos diciendo, aquí estoy contigo, no te he dejado. Sí, perdiste, sí, no tienes aquello, sí, te fue mal en esa área, sí, tu vida se rompió en tu pasado, pero aquí estoy hoy contigo. Esa es la historia de redención. Esa es la historia que Dios quiere traer a tu historia rota. ¿Sale? Al final, toda la genealogía de Obed, de Boz, tuvieron a Obed. De ahí viene el padre de el abuelo de David, y viene al final, pues Jesús, nuestro Redentor final. Así que es una gran historia. ¿Sabes qué nos dice esto? Que todas las historias tratan de Jesús. Nuestra historia se trata de Jesús. Nuestra historia nos lleva a Jesús también. En nuestra historia, Jesús es el actor principal, es el personaje principal de nuestra historia. Al final, mira, podemos perder todo en este mundo, pero al final, en medio de, en cualquiera que sea nuestra historia y cualquiera que sea el final de nuestra historia, Jesús va a estar ahí al final de nuestra historia. Y a veces tenemos que llegar a ese punto, donde estemos dispuestos a decir, ok, la redención de Dios no solo significa bienes materiales, no solo significa bienes espirituales, no solo significa bendiciones terrenales, también significa una herencia segura después de esta vida. Y a veces necesitamos llevar nuestra fe a ese extremo, donde estemos dispuestos a decir, ok, puedo perder todo aquí, pero cuando yo un día muera, cierre mis ojos y los vuelvo a abrir, Jesús va a estar ahí. Jesús va a estar ahí en mi historia. O sea, no hay manera en que Jesús pueda salirse de tu historia. No hay manera en que puedas quedar desamparado o desamparada. No hay manera en que tu historia tenga un final malo. Quiero decirte esto y terminar. No hay manera de que tu historia termine mal. No hay manera. Para todos los que hemos creído en Cristo Jesús, nuestra historia va a terminar con Jesús. Sí, Él es nuestro Redentor. Él no nos va a desamparar y podemos estar seguros en Él. Así que no temas, porque tu historia va a tener un final feliz. Tu historia va a tener un final feliz. Tu Redentor está listo para recibirte cuando todas las historias terminen. Él seguirá siendo tu historia hasta la eternidad. ¿Está bien? Ok. ¿Por qué no oramos un momento y ahorita nos despedimos, va? Señor, gracias por este estudio, por este libro, por esta historia que nos enseña que tú estás en nuestra historia. Que no hay manera que una historia que empezó mal termine mal cuando tú eres nuestro Redentor. Tú redimes nuestros errores, nuestros pasados, nuestro pecado, nos redimes, nos rescatas, nos levantas, nos haces nuevos, Señor, y nos prometes una herencia segura. Así que hoy descansamos en ti, Dios, en que tú estás en nuestra historia, que tú eres nuestro Redentor, que nunca nos dejarás. Gracias por convertir nuestras tragedias en gloria, nuestras cenizas en bendiciones. Gracias por convertir, Señor, toda nuestra historia en una historia completamente nueva. Estamos en tus manos, Señor.
y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.